Este programa es presentado por Guillermo Olivos Law Firm. Soluciones acertadas con resultados efectivos. 786-456-5208. Y por English Spot, Teaching the Future. Vender es indispensable para cualquier organización. Si somos emprendedores y estamos en ese proceso de creación de nuestra empresa, o inclusive si ya tenemos una empresa conformada, sin importar el tamaño de la organización, nuestros miedos y creencias pueden limitar y pueden entorpecer ese camino para las ventas. Incluso cuando tenemos departamentos de alto desempeño de ventas, si no sabemos manejarlo de la manera correcta, es posible que no consigamos los objetivos y las metas de venta que tenemos trazadas. De eso precisamente es lo que vamos a hablar con José Luis Aldea, que es especialista en neuroventas. Cómo podemos entrenar a nuestro cerebro y cómo también podemos conocer el cerebro de la persona que nos va a comprar para lograr unas ventas que sean altamente productivas para nuestra organización y lograr ese objetivo que tenemos todos los emprendedores, que es brillar con nuestra propia marca, nuestro propio producto. Vamos a verlo. Bien, amigos, y como les comentaba en el segmento anterior, vamos a hablar de ventas, pero además vamos a hablar de ventas relacionadas con la neurociencia, con el PNL, y para eso tenemos con nosotros a un especialista, José Luis Aldea, que además tiene muchísimos años trabajando y asesorando a empresas, sobre todo en el ámbito del B2C, del business hacia el cliente directo, preparando y formando equipos de ventas que sean altamente productivos y que de alguna manera hagan que las empresas puedan gestionar bien el uso de sus recursos y sus ganancias a través de un equipo de ventas que esté bien preparado. Muchas gracias por estar con nosotros, José Luis, y bueno, bienvenido a Negocios y Marcas. Bueno, gracias a ti y a todo tu equipo por invitarme pues, a este espacio y compartir contigo y con tu audiencia pues, lo poquito que he podido aprender en los últimos 30 años. Muy poquito, José Luis. Cuéntame un poco precisamente de eso, acerca de tu experiencia. Bueno, fíjate, yo, como te digo, tengo un poco más de 30 años en el área de ventas. Me quedé en el ámbito del consumo masivo. ¿Okay? Siempre trabajé en esa área como vendedor. Tengo una empresa en Venezuela que todavía, gracias a Dios, funciona y todavía da frutos a pesar de todo esto. Y en este sentido, te comento, pues, mis comienzos fueron bastante rudos al principio por el tema de que me costaba mucho el tema de la venta, me costaba mucho el tema de conectar con los clientes y bueno, fue un proceso realmente difícil al comienzo, pero que poco a poco pude ir superando por el tema de empezar a identificar cuáles eran esos miedos, esos bloqueos que tenía y uno a uno irlos sobrellevando hasta que ya después de un tiempo pues logré dominar esa parte y convertirme en un vendedor exitoso en mi propia empresa, ¿no? Y a lo largo de los últimos 20 años, pues trabajé como vendedor, como supervisor, manejando mi equipo de ventas. Después, por supuesto, pasé ya a puestos de gerencia dentro de la empresa y me dediqué los últimos 10, 12 años al tema del estudio de la mente, el estudio del comportamiento humano. Pues estudié programación neurolingüística y después me fui por el tema de las neurociencias aplicadas al marketing y a las ventas. Y básicamente los últimos 5 o 6 años le he estado dedicando mucho tiempo al tema del adiestramiento, al entrenamiento de equipos profesionales, en gente en el área de seguros, inmobiliaria, consumo masivo, profesionales, freelancers, etcétera. Eso es básicamente para hacerte un resumen, pues un poco de la experiencia. José Luis, además te tocó, como tienes una experiencia, una trayectoria tan larga, te tocó además vivir, digamos, muchas transiciones en el ámbito de lo que es el emprendimiento y de las empresas. Digamos, debe haber pasado de lo que es la venta directa, convencer prácticamente al consumidor final en vivo, estando allí, a este mundo tan maravilloso, pero a la vez tan difícil porque la competencia es muy fuerte de lo que es el mundo de las ventas a nivel digital, ¿no? Sí. Que ahora todas las empresas han migrado muchísimo a esa parte. Háblame un poco de cómo ves o cómo has visto que es esa transición y cómo de alguna manera la neurociencia y el PNL puede aplicarse a las organizaciones para poder crear, digamos, estos equipos de venta de alto desempeño. Bueno, fíjate que el tema digital es un tema bastante álgido, ¿no? Porque básicamente desde el último año, todo este tema que hemos vivido en estos últimos meses, de este último año del 2020 para acá,
pues ha logrado una transformación brutal. Lo que se esperaba que pudiese ocurrir en los próximos 5 a 10 años ocurrió tan solo 12 meses. Entonces eso nos presenta un reto y un desafío, porque muchos de nosotros todavía no estábamos completamente integrados en el mundo digital. Yo venía haciendo vida todavía en el mundo offline, pues, con mis asesorías, con mis talleres presenciales, y ya estaba dando de alguna forma algunos pasos en este sentido, atendiendo ciertos tipos de clientes a nivel digital. Pero ya cuando pasa todo esto y cuando ya nos encontramos con toda esta nueva realidad, pues ya viene un impacto fuerte, porque desconocíamos muchas cosas, como le ha pasado a la gran mayoría de las personas que desconocían las plataformas digitales, desconocían las herramientas, desconocían las estrategias, y eso ha creado pues un caos, por decirlo de alguna forma, en muchas personas, sobre todo a nivel mental, ¿no? El tema de esos miedos o esos bloqueos se han exacerbado este último año, porque te encuentras ante una realidad que es completamente ajena a lo que tú venías haciendo. Y entonces tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago esto? O de alguna manera, ¿a quién sigo? ¿Okay? O a quién le presto atención, porque desde hace ya más de un año ya nosotros sabíamos quiénes eran los grandes referentes en el mundo del marketing digital, pero de un año para acá eso se ha exponenciado. ¿Okay? Han salido una cantidad de actores, unos buenos, otros malos, pero ha salido mucha gente. Entonces, como tú le decías, el tema de la competencia es brutal hoy en día en la red, porque todos los días tú abres tu Instagram o abres tu Facebook y consigues básicamente gente ofertando productos, ofertando servicios que pueden ser de alguna forma buenos, como pueden ser de alguna forma que a lo mejor, como dice uno en el argot del digital, que son vendehumos, ¿no? Y hay mucha gente vendiendo humo y vendiendo cosas que no funcionan, pero así como hay gente que está vendiendo cosas que no funcionan, también hay gente que está haciendo cosas espectaculares. Entonces eso, por ejemplo, cuando tú quieres pautar para ofrecer tu servicio, ya tienes una cantidad de competidores que están como tú allí. Entonces, que tu pauta llegue implica ahora que tú tienes que empezar a trabajar en ti y en tu propuesta de valor. Porque si tu propuesta de valor realmente no contiene los elementos básicos, como por ejemplo, segmentar bien, identificar muy bien a tu cliente, saber exactamente lo que tu cliente necesita, entender cuáles son los beneficios que tú les puedes aportar, ¿ok? Y esos beneficios, cómo logra la transformación que ese cliente busca, y sobre todo la diferenciación, porque así como estás tú, hay miles de personas haciendo vida en internet y ofertando. Entonces, ¿por qué te compraría a ti y por qué no le compraría al otro? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Entonces, ahí evaluamos a través de las neurociencias cómo el cerebro se activa. Ya sabemos que el cerebro busca siempre alejarse del dolor y acercarse al placer. Entonces, en función de estos dos esquemas, sabemos que el dolor de un cliente es el problema que tiene diariamente. Y hoy en día ya tú no buscas a nivel digital una persona que tenga una pared forrada de títulos, porque ya los títulos no dicen nada, no abordan nada, ni impresionan a nadie. Lo que la gente busca hoy a nivel digital es alguien que tenga una solución a su problema. Alguien que tenga un talento, un servicio o un producto que logre resolver su problema del día a día. Eso es lo que está buscando la gente en internet. José Luis, está buscando temas de carreras grandes, carreras largas. Todo lo que están haciendo son formaciones cortas, de 1 mes, 2 meses, 3 meses, programas cortos, intensivos, que te den prácticamente el know-how, lo que te daría una carrera universitaria de 5 años. Así es, José Luis. Pasa muy comúnmente también, y creo que tú me lo puedes decir mejor por la experiencia que tienes. Muchos emprendedores tienen grandes ideas, mucha pasión por lo que están haciendo y por su trabajo, pero no logran monetizarlo, no saben cómo venderlo, no saben cuánto debe costar lo que hacen, y digamos, no tienen realmente fe en sí mismos y buscan afuera precisamente, como tú dices, esos vendedores de humo o charlatanes, como se conoce para todo lo que es el público hispano. ¿Qué hacer? ¿Cómo puede hacer un emprendedor para identificar realmente cuál es el main core, o sea, la parte medular que puede hacerlo diferente? Mira, esto es una metodología, ¿okay? Para que tengas una idea. Yo te puedo hablar de varias, pero
te puedo nombrar una que hoy en día se está usando mucho y que ya tiene alrededor de 20 años funcionando en el mercado, que se llama fórmula de lanzamiento. Fórmula de lanzamiento es un producto que tiene muchos años, ¿ok? Y es el esquema que han utilizado las grandes marcas en todo el mundo para lanzar sus productos al mercado, bien sea en el mundo offline y sobre todo ahora con todas las herramientas que tenemos digitales hacia el mundo digital. Entonces, fíjate, para que tengas una idea, tú necesitas definir una propuesta de valor. Y una propuesta de valor parte por identificar a quién le vas a vender. O sea, identifica, si tú tienes un talento, un producto, un servicio que vender, identifica primero tu mercado, a quién le vas a vender. Y no es el mercado como, por ejemplo, yo siempre coloco este ejemplo y te lo pongo rápido. Yo soy nutricionista, entonces voy a hablar de nutrición. Pero digamos que dentro del sector de la nutrición, que está dentro del gran nicho de la salud, que es uno de los grandes nichos que hoy existen en el mercado, existen 5 grandes nichos y uno de esos poderosos nichos es el de la salud. Pero el de la salud abarca muchas cosas. Entonces, tú como médico nutricionista, te dedicas a hablar de nutrición, te dedicas a hablar de bienestar. Pero resulta que hay muchas personas, hoy en día hay muchos referentes, muchas personas que ya se han posicionado en este tema. Entonces necesitamos ser un poco más específicos. Y para ser un poco más específicos vamos a disminuir un poco dentro de ese segmento, vamos a ir a un segmento más pequeño. Dentro de ese nicho de la salud y ese segmento de la nutrición, vamos a ir todavía a un subnicho que sea más específico. Entonces yo puedo decidir hablar de comida vegana, pero todavía, a pesar de que es un subnicho, sigue siendo amplio, porque existen todavía muchos referentes en la materia que están hablando de la comida vegana y que están muy posicionados. Entonces, llegar a competir con los grandes es muy difícil. La idea es conseguir un espacio dentro del mercado que nadie esté tocando o que muy poca gente esté hablando para que tú puedas posicionarte. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Que mientras más profundo llegues, mucho mejor. Entonces, tú decides hablar de comida vegana, pero entonces decides hablarle a gente que, por ejemplo, sea maratonistas veganos. Todavía vamos a hablar de un subnicho más adentro, pero podemos ser todavía mucho más específicos como queramos. Y dentro de ese subnicho de comida vegana para maratonistas, podemos hablarle a maratonistas que corran 10 kilómetros y que puedan estar entre 30 y 50 años, por ejemplo. O entre 40 y 50 años, por ejemplo. Mientras más específico, mucho mejor. Entonces, como dice Fórmula, el espacio o el micronicho puede ser de 2 centímetros de ancho, pero puede ser de 2 kilómetros de profundidad. O sea, puede ser un micronicho muy pequeño, pero hay mucha gente haciendo vida allí y que está interesada o que puede estar interesada en ese contenido. Te pongo otro ejemplo rapidito. Lo hablaba con un compañero hace días y él decía, yo tengo un amigo que es traumatólogo y yo hago mucho deporte en el sentido que hago mucho CrossFit, es un deporte de alto impacto. Entonces, buscar un traumatólogo que te empiece a revisar las articulaciones o todo, porque esos deportes de alto impacto te generan dolores musculares o dolores en articulaciones. Entonces, que un médico especialista, traumatólogo, empiece a hablar específicamente del daño de los deportes de alto impacto a las articulaciones, específicamente en los brazos, en las muñecas, específicamente eso, cuando hablamos muy claro de un tema, pues nos posicionamos en ese tema, nos podemos posicionar como referentes en ese tema. Y esa es la idea que hoy en día, pues, de alguna forma los emprendedores necesitan. José Luis, y también sucede mucho el tema del miedo, ¿no? Ya, por ejemplo, ya sabemos que es importante que identifiquen bien su nicho y que, digamos, lo targeticen lo más posible, o sea, lo hagan más pequeño, como tú dices, puede ser bien pequeño, pero con una inmensa profundidad, porque hay muchas personas o muchos clientes potenciales que pueden estar ahí conviviendo. Pero hay otra cosa que también sucede mucho con los emprendedores, que es el miedo a vender, por un lado, quizás por la falta de confianza en sí mismo. Por otro lado, también en mis asesorías tengo muchos clientes que no venden porque no saben cobrar. Entonces dicen, o sea, es como un miedo que va unido una cosa con la otra. Y otros que prefieren como no entenderlo y dejan esa tarea a contrataciones de terceros que finalmente no le llevan o no le traen a la empresa ganancias o ningún beneficio porque no entienden tampoco muy bien el producto. ¿Cómo manejar
el tema particularmente del miedo, que yo sé que tú eres especialista en esta área en tus entrenamientos de los equipos de ventas? Pues fíjate, hay distintas aristas, ¿no? El tema del miedo, por supuesto, comienza con uno mismo. Si tenemos miedo a cobrar, es porque realmente no estamos creyendo en que lo que estamos vendiendo tiene el valor que tiene. Entonces, ahí es un trabajo interno que tenemos que hacer nosotros, del por qué no creemos que lo que vendemos vale. Entonces, por supuesto, ahí a nivel de coaching, por supuesto, hay que empezar a escudriñar ese cerebro, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que venimos arrastrando de atrás. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy típico. Venimos de una familia donde de repente el tema de conversación era que el dinero siempre traía problemas, o tener dinero te hacía malo, o de alguna forma el dinero te conllevaba a convertirte en una mala persona o te traía problemas. ¿No? El dinero generalmente no te traía felicidad. Y quizás tú creciste en un núcleo familiar donde tu papá no tenía dinero, donde tu papá de repente era un empleado, era un trabajador, o tu papá no hizo una fortuna o grandes cantidades de dinero. Entonces tú sales y quieres romper con ese patrón y dices, no, pero es que yo puedo hacerlo diferente. Yo puedo empezar a trabajar y puedo empezar a crecer y puedo empezar a aprender muchas cosas que me van a permitir a mí de generar dinero y ser rico, ser libre financieramente, por decirlo de alguna forma. Pero ¿qué pasa inconscientemente? Que a nivel consciente tú dices que tú quieres ganar y de hecho te pones a trabajar, aprendes herramientas, quizás te desarrollas algún programa educativo que te permite ese paso a paso y te da las herramientas necesarias para que tú logres ese objetivo de ganar más dinero. Pero ¿qué pasa con el dinero? Que el dinero así como entra, sale por el otro lado. Porque entonces tú empiezas a ver que se te rompió el carro, la lavadora, la secadora, te explotó la casa, se te enfermó el muchacho, la esposa, te enfermaste tú y todo el dinero que entró volvió a salir. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Tenemos que empezar a indagar un poco sobre las creencias que tenemos acerca del dinero. Porque es muy importante, lo que yo mantengo a nivel inconsciente es lo que me mueve, no lo que mantengo a nivel consciente. No de lo que me hago consciente, de lo que me hago consciente es lo que me permite a mí avanzar. Pero el 95% de las cosas no me las hago consciente. Entonces, cuando nosotros nos hacemos conscientes del tema de la creencia del dinero, empezamos a notar que, bueno, si yo tengo más dinero que papá, entonces yo me salgo de la tribu. Recuérdate que uno de los principales elementos biológicos del ser humano es la pertenencia, ¿no? El ser humano desde que es especie estaba en este mundo agrupado en tribus, ¿no? Eran simplemente nómadas y todos se agrupaban en tribus, todos estaban juntos. Y ese sentido de pertenencia se pierde, automáticamente se rompe cuando yo decido hacerlo diferente y no me hago consciente. ¿Ok? Sino que yo conscientemente solamente decido que yo puedo hacerlo distinto, puedo tener más dinero, pero inconscientemente no trabajo la creencia que me bloquea. Entonces, si yo tengo más dinero, mi familia no me quiere. Mi familia me va a ver mal, mis amigos me van a despreciar. Entonces, inconscientemente hago todo lo que tengo que hacer para rechazar el dinero. Ahí tienes más o menos un patrón de conducta, ¿no? De cómo funciona nuestro cerebro. Pero adicionalmente a esto... Una especie de autosabotaje, digamos. De sabotaje, exactamente. ¿Por qué? Porque es que el cerebro humano está diseñado, nuestro cerebro reptil está diseñado y está enfocado hacia un sesgo negativo. ¿Por qué? Porque ese es el cerebro que nos trajo a este mundo. Cuando llegamos a este mundo teníamos un solo cerebro que era el reptil. Y ese es el cerebro de la sobrevivencia. Entonces hay una parte del cerebro que es la amígdala que estaba todo el tiempo en on. O sea, como la luz roja encendida todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo estaba en nivel de alerta. ¿Por qué? Porque tú salías de la cueva y escuchabas un ruido y tú no sabías, no tenías ni idea si era un monstruo, un depredador o otro habitante que te quería matar o te quería destruir. Y estabas todo el tiempo en modo alerta. Entonces, este cerebro todavía hasta el día de hoy funciona de esa manera. Entonces, por eso es que dice que el cerebro reptil tiene un sesgo hacia lo negativo y el ser humano siempre potencia la debilidad y no el talento. Siempre estamos más pendientes en lo que somos malos o en lo que no sabemos que en lo que sí somos buenos o en lo que sabemos. O sea, potenciamos más la debilidad y no potenciamos los talentos. Entonces, por eso es que todo el tiempo nuestro diálogo interno es que no lo vas a lograr. Es que ¿quién te dijo a ti que tú eras vendedor? Mejor quédate en el empleo. ¿Para qué vas a emprender? Te vas a arriesgar. Y si sales a vender y no vendes, y si la persona no quiere, y si le ofreces el producto y la persona te dice que está muy caro, ¿qué le vas a decir? Entonces, todo ese diálogo interno es parte de nuestro cerebro reptil, que aparte de todo nos dice ahorra energía, porque la energía solamente es para la sobrevivencia, para lo básico.
funciones básicas, comer, respirar, dormir, tener sexo, reproducción, las funciones básicas del cuerpo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer algo distinto, a salir de tu zona de confort, implica doble gasto de energía para el cerebro. Y el cerebro no está diseñado para que tú gastes la energía vital. Por eso es que automáticamente te sabotea y te empieza ese diálogo interno a decir, pero no, si tú no sabes, ¿quién te dijo que tú sabes vender? Ya, porque hiciste un cursito, ya tú crees que te la vas a comer todas y ya vas a ser el mejor. No, eso no funciona de esa manera. Entonces, por eso es que hay siempre un choque entre la neocorteza y entre el reptil. Siempre es como un duelo de titanes, ¿no? Hacerte consciente de que tú decís, pero ya va, si yo puedo, yo tengo capacidades, yo lo sé hacer, yo me he demostrado a mí mismo en muchas oportunidades que lo puedo hacer, he vendido, he tenido éxito, ¿por qué no lo puedo hacer? Pero tu cerebro reptil te está diciendo todo el día, no gastes energía, y te lo traduce ¿en qué? En esos miedos que exacerban, porque salen a relucir y unos pensamientos trágicos a futuro, ¿no? Unos pensamientos te genera unas predicciones siempre negativas, ¿no? Todo. Entonces, por eso es que es muy importante en este tema de los miedos, identificarlos. Cuando tú los identificas, los puedes ir trabajando uno a uno. Si tú no sabes hacerlo, yo siempre le digo a la gente, busca a alguien que ya transitó el camino, primero que tú, y que ha tenido éxito. Pero un éxito comprobable, porque eso se llama prueba social. ¿Okay? La prueba social significa que yo de repente me meto en tus redes sociales y tú me estás ofreciendo un producto y yo estoy viendo mucha gente hablando bien de ti y muchos clientes satisfechos. Entonces, cuando yo veo mucha gente hablando de tu producto o de tu servicio y generando resultados, significa que algo positivo está pasando allí. Eso me da pie a sentir más seguridad y más confianza. Los dos principales elementos para que el cerebro tome la decisión de compra: seguridad y confianza. Si yo no tengo estos dos elementos, yo no compro ni un producto, ni un servicio, ni a la persona que tengo al frente. Entonces, hay que analizar. Básicamente, una de las cosas que... Sí. Ajá. Sí, que te comentaba que hay que analizar el tema de los miedos desde un amplio espectro, ¿no? O sea, que no es solamente puntual. Hay que analizar varias cosas con este tema de los miedos y entender primero hacia adentro qué es lo que me está limitando a dar el siguiente paso. Entender cada uno de esos miedos o bloqueos que tú tienes a título personal, y si no los puedes resolver tú, hay gente afuera que está preparada y que te puede llevar de la mano. Porque lo más importante que podemos tomar, la decisión más importante que podemos tomar es dar el paso, aunque no sepamos. El 95% de la gente necesita esto, que lo lleves de la mano. Solo el 5% son los que tienen la capacidad de ser autodidactas y muy inteligentes para ver algo, entenderlo y aplicarlo automáticamente y generar resultados sin apoyo de nadie. Entonces, eso es precisamente lo que te iba a decir, José Luis. No sé, que precisamente que para generar esa seguridad y esa confianza, y disculpa que te interrumpa, en los clientes tienes que pasar primero por un proceso de internalización donde tú también generes esa seguridad y confianza en ti mismo, porque pienso que, digamos, he hecho algunos otros programas en referencia no a la neurociencia, pero sí a cómo proyectas afuera todo lo que está dentro, y precisamente me imagino que en este caso funciona parecido. Tienes miedos, tienes inseguridades, no tienes confianza en sí mismo, no confías en tu producto, no confías en tu equipo, porque eso es otra cosa también que es importante destacar. A veces esos miedos lo que te llevan es a convertirte en el todero de tu empresa, teniendo un equipo que puede estar muy bien calificado, pero como no tienes tiempo, entonces nada más las ventas que haces son las que logras hacer tú, porque tú no permites que más nadie de tu equipo se encargue de vender. Y no solamente eso, sino que la energía que tú proyectas es con la que tú conectas afuera. Entonces, si tú tienes miedos y inseguridades, eso es lo que vas a atraer, e incluso en tus equipos es lo que vas a exacerbar. En tus clientes es lo que vas a conectar. Si tú dudas del precio de tu producto, ¿qué crees tú que va a hacer el cliente que te consigas al frente? Va a dudar igual que el tu producto, porque tú no le estás generando esa seguridad y esa confianza para que el cliente diga, te compro. Wow, esto es lo que necesito. Pero si tú dudas, titubeas de ti mismo, ¿qué esperas tú que hagan los demás por ti? Eso es a nivel inconsciente. La comunicación, el 95% de la comunicación es inconsciente también. O sea, lo que decimos no es tan importante, sino cómo lo decimos. Ya eso lo sabemos, ya está más que validado científicamente. Entonces, si ya sabemos que a nivel inconsciente es cómo se mueve todo, pues tenemos que trabajar hacia adentro y trabajar con nuestros miedos, con nuestros bloqueos, con nuestras trabas, con esas incertidumbres que nos generan,
¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿De dónde proviene? Identifícalas uno a uno y trabájalas uno a uno. Eso fue lo que yo pude hacer en mis comienzos para poder tener éxito. Porque cuando yo comencé tenía 20 años, cuando yo comencé como vendedor. Y yo me veía demasiado joven. Me entendía que era muy chamo para vender. Y yo salía a la calle y veía otras personas quizás un poco hasta mayores que yo. Y yo decía, es que claro, ellos venden porque ellos los toman más en serio. Esa era la creencia que yo tenía. Y como yo me creía que era muy joven, me vestía como joven, no me vestía profesionalmente, o sea, no actuaba, entre comillas, como debería ser un vendedor profesional en aquel momento. ¿Qué hice yo? Identificar eso. Empezar a observar el entorno, qué estaba pasando, y empecé a aplicar los cambios en mí. Empecé a vestirme distinto, más profesional, empecé a hacer las cosas de la forma más correcta, como se suponía que debía hacerlo para generar esa seguridad en mí, hasta que lo logré. Y rompí esa barrera inicial que me daba, esa pena que me daba llegar por primera vez a un cliente, hablarle por primera vez a alguien. Empecé a entender cómo rebatir objeciones, cómo negociar, porque tenía que tener herramientas del portafolio que yo vendía, costos, precios, descuentos, conocer mi competencia, porque me decían, no, es que el fulanito lo vende más barato, y yo decía, ay, ¿y ahora qué hago? No, yo me di a la tarea de conocer quiénes eran mis competidores, a cuánto vendían, qué condiciones daban, y cuando me reclutaban, yo decía, no, fulanito lo vende a este precio, te da estas condiciones y yo te doy esto y te doy esto, mucho mejor que lo que te está dando la competencia. Y la gente se quedaba, o sea, a veces hasta se reían porque decían, wow, pero vienes como un lince, vienes afilado. Y yo, claro, porque se supone que es mi trabajo, yo tengo que estar preparado para mi trabajo. Y esa es la preparación que tiene que tener un vendedor, conocerse él mismo, conocer su producto y conocer la competencia del mercado, porque si no, te arropa. Sí, también sucede, José Luis, que esos mismos miedos, esas inseguridades generan que básicamente muchas personas regalen su trabajo. Entonces te encuentras con, por ejemplo, sobre todo eso sucede muchísimo, sobre todo con asesores o personas que de alguna manera utilizan su talento para ayudar a otros o ofrecen un servicio que está basado en su talento. Tienen esa inseguridad, regalan el trabajo, pero también se encuentran en la calle con clientes que identifican esas inseguridades y juegan, digamos, de alguna manera con tu mente, ¿no? Eso también hay otro programa que también se habla de los clientes tóxicos, ¿no? Que cuando vienes a ver, les estás regalando el trabajo, trabajas para ellos, te minimizan, te tratan mal y sigues atendiéndolos y sigues con ellos. Por supuesto, eso ya es otro tema, ¿no? Para que lo hablemos más profundamente en otro programa, pero eso que tú estás hablando se llama síndrome del impostor. ¿Ok? Es un miedo que asumimos nosotros, que no creemos que nuestro trabajo vale lo que vale. Entonces, te lo digo porque yo pasé por eso. Pasé fuertemente, una época muy fuerte donde prácticamente regalaba mi trabajo. Vendía mis cursos, vendía mis asesorías a un precio irrisorio, cuando yo veía que otros hacían hasta menos cosas que yo y cobraban 10 veces más. Entonces yo empecé a entender que el tema era aquí, no era lo que yo hacía, lo que yo sabía, era lo que estaba aquí, lo que yo estaba creyendo, lo que estaba interpretando de lo que yo valía. Y cuando ya cambié ese chip o empecé a hacer los cambios, empecé a aumentar los precios y la gente me empezó a comprar. ¿Por qué? Porque esto es un tema de segmentación, señor. Si tú quieres un cliente que te compre, necesitas identificar a ese tipo de cliente y hablarle a ese tipo de cliente. No puedes hablarle al que no tiene dinero. No puedes hablarle al que trabaja, al que vive de un 15 y último para venderle un programa que cuesta $1,500 de asesoría. No lo puedes vender. Necesitas buscar a ese target, identificar ese nicho de clientes que tengan la capacidad de pago y que tengan la necesidad y estén dispuestos a comprarte. Porque evidentemente tienes que tener todo el engranaje muy bien diseñado. Y para eso es la propuesta que tú diseñas. Y para eso, si tú no lo sabes hacer, te buscas a alguien que te asesore y que te lleve de la mano a construir esa propuesta para que tú lo puedas lograr. Porque todo se puede hacer. Lo que simplemente tienes que dar es el paso, soltar el miedo y dar el paso. Yo aprendí 2 frases que me quedaron muy grabadas este último año. Y la primera dice, hecho es mejor que perfecto y 80% es mejor que 100. Así que lánzate. Es verdad. ¿Verdad? Muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Para nuestra audiencia, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales, tu correo electrónico para poder ponerse en contacto contigo en caso de que necesiten una asesoría
con su equipo de ventas o una asesoría personal para ellos, para identificar, digamos, esos miedos para poder lanzarse a vender como es, ¿no? Correctamente y, digamos, lograr esa confianza en los clientes. ¿Cómo pueden localizar? Ok, donde más me pueden ubicar, donde yo más hago vida es en Instagram, @soymentor, es mi red social, igual que en Twitter, igual que en Facebook, me llamo Soy Mentor también, pero básicamente donde más hago vida y presencia es en Instagram. Por ahí me pueden escribir cuando quieran. Mi correo es soymentor@hotmail.com, okay, que es el correo que utilizo para contacto directo con los clientes, y a través de mi página web, que es soyneuroventas.com, específicamente en el área de neuroventa. Entonces por ahí también me pueden ubicar y me pueden identificar pues fácilmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Luis. Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente segmento del programa, donde vamos a dar algunos tips y herramientas precisamente para poder lograr tener un equipo de ventas exitoso. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos vemos en el próximo programa de Negocios y Marcas por aquí por VPI TV. Gracias a ti por supuesto por la invitación, y con todo el gusto del mundo, cuando quieras invitarme, aquí voy a estar presente para hablar contigo y con tu audiencia. Buenísimo, muchas gracias, José Luis. Nos vemos entonces en el próximo programa. Te quiero dejar algunos consejos de neuroventa para que puedas hacer más productivo tu negocio y puedas llegarle allí, al cerebro de tus consumidores. Como primer consejo te quiero dejar que conectes con las emociones de tus clientes. El 85% de las tomas de decisiones que hacen los clientes para la compra son emocionales más que racionales. Es importante que conozcas a tu cliente y puedas conectar con su emoción. No importa si ofreces un producto o un servicio, es importante que siempre le dejes al cliente elegir entre 3 opciones. Al cliente, al consumidor, le gusta elegir y es mucho más probable que ejecute una venta cuando tiene opciones para ello. Como tercer consejo te quiero dejar que incluyas a tu cliente en tus comunicaciones, en tus conversaciones. Háblale de tú. Al cliente le gusta sentirse incluido, que se le pregunte. Es muy importante que siempre generes interacción con el cliente, sobre todo en este mundo de las redes sociales que ahora está totalmente evolucionado. El miedo vende, así como lo estás escuchando. No quiere decir que vas a hacer pasar por un mal rato al cliente, pero si conoces su carencia, puedes introducirla como argumento de venta. El género sí influye en el proceso de venta, de tal manera que si le vas a vender al género femenino, debes tener más argumentos de venta que si lo vas a hacer con el género masculino. El masculino toma la decisión mucho más rápido y no le gustan demasiados argumentos de ventas, mientras que el género femenino sí vas a tener que darle bastante para pensar. Y por último, quiero dejarte un ejemplo práctico. El 3x2 vende mucho más que una oferta del 50%, aun cuando solamente representa un descuento del 33%. Por alguna razón el cerebro entiende que se está llevando algo mejor en un 3x2 que en un descuento de 50%. Bueno amigos, espero que este programa le haya sido sumamente productivo para impulsar sus ventas y poder hacer que sus negocios brillen. Nos vemos en el próximo programa de Negocios y Marcas aquí por VPI TV. En vivo siempre. De Guillermo Olivos Law Firm cuenta con un equipo de especialistas que están listos para presentarle a ustedes una solución acertada y con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tienen amplia experiencia en asilos, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte. Recuerde que su futuro y el de su familia depende de una buena decisión que usted pueda tomar hoy.